Muy buenos días. En este día miércoles 24 de enero recordamos a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, y reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso otra vez a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado comprender el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis la parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de la riqueza y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60 y otros 100. Palabra del Señor. Aunque aparentemente estos ejemplos son cosas diferentes, en realidad tienen una hilazón, porque para poder llegar a dar fruto, que es el final, hay que tener raíces. Y esas raíces tienen que estar en una tierra buena. ¿Cuáles son las raíces? Son nuestra historia. Tenemos que tener clara nuestra historia. Tenemos que tener claros los acontecimientos de nuestra vida. Recordar los momentos en los cuales, por cualquier circunstancia, nosotros estuvimos en una encrucijada. Teniendo presente eso, tenemos que sumarle a eso nuestros pecados, que vendría a ser el abono de la tierra buena, donde nuestras raíces están asentadas. ¿Y por qué digo los pecados? Porque precisamente teniendo presente nuestro pecado, vamos a poder ver también la maravilla del amor de Dios, que nos perdona en cualquier circunstancia. Acuérdense de la palabra del otro día, que está ligada, no podemos ir separando las palabras. Dice que todo pecado se perdonará, incluso las peores blasfemias, pero quien peque contra el Espíritu Santo, ese no se perdonará. ¿Y el pecado contra el Espíritu Santo cuál es? Primero que nada, dudar del amor de Dios, creer que Dios se ha equivocado con las cosas y reclamarle al Señor por las cosas que hace. Es decir, no aceptar su voluntad. Ese es el gran pecado. Pero, por supuesto, para poder renegar realmente de Dios y hablar mal de Dios, tenemos primero que ser conscientes y hacerlo conscientemente, porque la ignorancia nos puede hacer pensar tonteras respecto de Dios, pero Dios incluso ahí se compadece. Entonces,
Lo importante para poder dar fruto, primero, tener claro nuestros pecados. Hay mucha gente que al venir a confesarse dice, en realidad yo no encuentro los pecados, porque no tenemos conciencia de pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? Es todo aquello que cuando lo cometemos no nos deja tranquilos ni felices. Aunque en principio nos dé satisfacción, por ejemplo, alegar y ganarle a una persona en algo que se está diciendo y por fin lograr tener la razón. Pero eso no nos deja felices. Ahí hay un pecado de soberbia, porque quizás no teníamos la razón, pero tanto discutimos que al final nos dieron la razón. Y hay un pecado de soberbia. Eso no nos deja tranquilos. Y así, ir viendo las cosas que vamos haciendo, cuáles nos dejan satisfechos y cuáles no. Y ahí tenemos una primera forma de descubrir nuestros pecados. Después hacer un examen de conciencia, que eso es necesario todos los días, ver en qué cosas estuvimos mal, en qué cosas estuvimos bien. En las cosas en que estuvimos mal, ahí hay pecado. Y tenerlo claro. Teniendo claro eso, viendo hacia atrás nuestra historia, van a estar todas las condiciones para que podamos crecer y dar fruto. Y por último, dedicarle un tiempo a Dios, un tiempo bueno en nuestro día. Le dedicamos tanto tiempo a cosas que no nos sirven, que no nos dan valor. Las telenovelas, el TikTok, el teléfono, no digo nada. Yo cuando viajo en metro, por ejemplo, veo a la gente todos metidos en el teléfono. Si en vez de eso estuviesen rezando, por Dios que les iría bien. Y el mundo andaría mucho mejor. Al dejar de preocuparnos de las cosas del mundo, se nos abre una posibilidad de vida que es plena. Y ahí es cuando se da fruto. Por eso el Señor, cuando decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, lo digo yo también. Porque es cierto, muchas veces tenemos oído pero no escuchamos. Y tenemos ojos pero no vemos. Y andamos a tientas, a tropezones en la vida, solo por no meditar la palabra de Dios. A ver si hacemos caso y con esta palabra le ponemos un poquito más empeño para vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.